Que nos encontremos aquí hoy es ante todo una excelente noticia. Y una excelente noticia porque pone de manifiesto que poco a poco estamos volviendo a esa anhelada, a esa añorada normalidad. Y lo hacemos con unos cursos de verano que se han convertido en una referencia indiscutible de las actividades académicas del periodo estival en Andalucía. Me gustaría informar de dos actuaciones que van a dar un gran impulso a este proyecto colectivo que tenemos. La primera: acabamos de llevar a cabo una inversión en tecnificación de nuestras aulas pionera, una tecnología punta, aprovechando precisamente los fondos COVID-19 transferidos por la Junta de Andalucía a la Universidad Pablo de Olavide. Vamos a poner en marcha el próximo año los cursos de invierno. Estos van a ser cursos profesionalizantes, es decir, lo que vamos a ofertar ya es una formación especializada en función de las necesidades y demandas concretas y actuales del mercado laboral. Por primera vez en 19 años preside este acto un presidente de la Junta de Andalucía, lo cual visibiliza una vez más que el presidente esté aquí en nuestra ciudad, visibilizando así pues el enorme cariño, la colaboración que está teniendo con este equipo de gobierno, con la corporación municipal, en la seguridad de ayudar a que nuestra gestión sea lo más beneficiosa para todos los carmonenses. Juntos de la mano con esta ciudad y con este proyecto seguir trabajando por algo muy importante, que es Olavide en Carmona, y que debe y tiene la obligación de consolidar a esta ciudad como ciudad universitaria. No me puedo olvidar de mi gente, de los carmonenses. Ellos identifican como suya el proyecto universitario. Están convencidos que esto significa no solamente abrir el conocimiento desde los fuera de los muros de la universidad hacia una ciudad como Carmona, eso supone también la promoción de la propia ciudad y supone también la transmisión de conocimiento entre los propios carmonenses, que son personas generosas, son realmente partidarios de que su ayuntamiento invierte en cultura y en conocimiento. Y le tengo que dar las gracias también a todos los empresarios, hoteles, tenemos más de 1000 plazas hoteleras, hoteles, comercios, restaurantes. Querido rector, querido presidente, querida vicerrectora, nos aguarda un futuro ilusionante y aquí, pues como siempre, vais a tener a un alcalde dispuesto a trabajar y dispuesto a colaborar con este magnífico proyecto que es Olavide en Carmona. Muchas gracias. Bueno, tengo el inmenso honor, como presidente de todos los andaluces, de ser el primer presidente de la Junta de Andalucía que va a inaugurar estos cursos, que ya son unos cursos muy asentados, con una trayectoria ejemplar a lo largo de muchos años, ¿no? Se llega mucho más lejos si avanzamos juntos, ¿no? Si caminamos a la vez, si buscamos puntos de encuentro. Y creo que estos cursos de verano de la Pablo Olavide en Carmona son un ejemplo claro y meritorio de ello. Por un lado, la universidad, referente sin duda alguna de la formación y del saber. Por otro lado, el Ayuntamiento de Carmona, dispuesto y siempre ansioso por ofrecer su ciudad para cualquiera de los muchos e importantes actuaciones y eventos que hay a lo largo de Andalucía. Y por otro lado, también la Administración Autonómica en el ámbito que nos corresponde. Y creo que tanto para alumnos como para profesores, Carmona ofrece todo un elenco de todo tipo de cosas, en términos gastronómicos, en términos de patrimoniales, para también sacar un poquito de tiempo y disfrutar, que también nos lo merecemos después de un año tan duro, tan triste y tan complejo como el que hemos pasado. Así que me siento muy feliz de decir que quedan inaugurados estos cursos de verano de la Universidad Pablo de Olavide en la ciudad de Carmona. Sean ustedes muy felices, disfruten de lo que puedan de estos cursos, aprendan, compartan y desde luego deseo que el año que viene nos volvamos a ver. Muchas gracias a todos.